Así lo hacemos con C7. Para el próximo año se tienen previstos 565 millones de pesos para impulsar los juicios orales en Jalisco, precisó el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida. Señaló que 60 son para la operatividad del centro oral que hay en Ciudad Guzmán y el resto para la construcción de infraestructura en los demás distritos judiciales. Escritores, expositores y visitantes en la Feria Internacional del Libro coincidieron al afirmar que fue casi poético el discurso del escritor italiano Claudio Magris al recibir el Premio Phil de Literatura 2014. El autor de El Danubio se dijo agradecido por la gran diversidad con la que los países, los lectores y los críticos de lengua española han acogido sus libros. Y ahora vamos a la red vial con Ivette Sánchez. Adelante, Ivette, muy buenos días. Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo nuestro auditorio. En este momento se nos reporta un choque sobre periférico a la altura de Adolfo Horn, esto en Concepción del Valle, lo cual colapsa la circulación en la zona. Le recomendamos extremar su tiempo en lo que los vehículos son retirados de la circulación. Asimismo, también se nos reporta tráfico intenso en periférico entre Colón y 8 de Julio. Les recomendamos extremar sus precauciones, así como también otro choque en periférico colapsa el tráfico desde Santa Margarita hasta prácticamente Avenida Acueducto. Este fue el reporte vial. Muy buenos días. Gracias, Ivette, muy buenos días y también gracias a usted por acompañarnos. Lo esperamos en una hora con más información aquí en C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. C7 Mediación. Muy buenos días, tengan todos ustedes, les agradecemos el favor de su atención. El día de hoy estamos en su programa C7 Mediación, una nueva modalidad, una forma bondadosa de hacer justicia en México a través de estos métodos que precisamente el día de hoy vamos a hablar. Les agradecemos que nos llame, búsquenos en las redes sociales, búsquenos en el teléfono del estudio, enseguida daremos toda esta información. Por lo pronto, bueno, el día de hoy queremos darle la bienvenida al maestro Jorge Guillermo Olvera. Él es... Él pertenece al Centro Privado número 42, mediador certificado, tengo entendido por Así esto. es. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de los derechos humanos, inmiscuyendo precisamente a los métodos alternos de solución de conflictos, cómo se combinan ambas cosas. Llámenos algo de su interés, algo que puede ser importante para usted, cómo manejan el asunto de los derechos humanos y cómo se manejan los métodos alternos de solución de controversias. Esperamos sus llamadas. Por lo pronto, bueno, licenciado, pues muchas gracias. Maestro, perdón, por acompañarnos en esta mañana. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, muy amables por invitarnos, estamos muy agradecidos por la invitación del Canal 7, así como del Instituto de Justicia Alternativa, para esta oportunidad de expresar algunos puntos. El día de hoy, maestro Jorge, pues presenta el tema de derechos humanos. Sabemos que este método, o por lo menos el nuevo modelo de justicia penal, tiene muy puntual lo que son precisamente los derechos humanos. ¿Cómo se están involucrando precisamente este tema de los derechos humanos en el asunto de este nuevo modelo de justicia penal que ya está empezando a entrar con fuerza en México? Claro, bueno, para entender perfectamente esta relación entre los derechos humanos y los métodos alternos de solución de conflictos, es importante analizar dos reformas constitucionales muy importantes que ocurrieron en nuestro país. La reforma constitucional de junio del 2008 y la reforma constitucional del junio también del 2011. La primera de ellas es la que establece que las leyes van a prever mecanismos de solución de conflictos. A su vez, con la reforma al artículo primero en relación a la materia de los derechos humanos, se fortalece el reconocimiento de los derechos humanos como un derecho inherente a toda persona. También en esta reforma del 2011 se hace efectiva la aplicación de los derechos humanos que están no únicamente establecidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Por lo tanto, con esta reforma del 2011 se introduce ya el concepto de los derechos humanos a nuestra Constitución, cosa que anteriormente se establecía como garantías individuales, ¿verdad? Por lo tanto, con esta reforma se garantiza
la más alta jerarquía y eficacia normativa de los instrumentos internacionales en la materia de los derechos humanos dentro del orden jurídico mexicano. Algo muy importante en esta reforma también del 2011 es que se fortalece a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se les da esta facultad de investigación en casos de violaciones graves. Y obliga a todos los servidores públicos a justificar la negativa por el incumplimiento de una recomendación impuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, para entender perfectamente esta relación entre los derechos humanos y lo que viene siendo los métodos alternos de solución de conflictos, es importante conocer qué son los derechos humanos, cómo están establecidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Dice, maestro, cuando estamos hablando de los tratados internacionales, entonces estamos hablando de que México está inmerso a todo lo que da, es decir, al 100% en estos tratados. Pareciera pues que en otros países el asunto de los derechos humanos no está tan fuerte o no está tan definido como, por ejemplo, el país de Latinoamérica o como en México. Entonces, ¿estamos hablando que México está totalmente inmerso en esto? Claro, en materia de los derechos humanos, todos los tratados internacionales con las reformas hechas al artículo 1, y es una obligación de todas las autoridades. Y hablar de todas las autoridades, no estamos únicamente señalando a las autoridades que pertenecen al Poder Judicial, sino también a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo y de los 3 órganos de gobierno, federal, estatal o municipal. Cuando bajamos el tema de los derechos humanos, ¿por qué la gente debiera saber este tema? Es decir, vemos que es un tema que está generando mucho impacto, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué la gente tendría que saber de este tema? Y lo digo porque, bueno, hay fuertes cuestionamientos de que a veces a los delincuentes se les dan más atenciones que se les deberían de dar. Entonces, ¿cómo sensibilizar a la gente de la importancia de que todos tenemos este derecho universal de los derechos humanos? Claro, esta es una idea un poco errónea que se tiene, a mi punto de vista, de que a través de los derechos humanos se le da más protección a los delincuentes. Los delincuentes también tienen derechos humanos, como los tenemos todas las personas, un debido proceso, por ejemplo. Entonces, hay más casos de defensa de los derechos humanos a la población que nos conducimos en un estado de derecho, un estado de legalidad, que a las personas que incumplen con la ley. Cuando decimos derechos humanos, estamos diciendo que de alguna manera las personas es fundamental que los respeten, que los conozcan. Es decir, ¿qué sería lo fundamental que debe de saber el ciudadano común y corriente sobre derechos humanos? Que dijera, esto es lo fundamental que debe de saber. Digo, yo en lo personal escucho mucho derechos humanos, pero ¿qué sería lo fundamental que debiera saber una persona para defender sus derechos humanos? Claro, en primer lugar, conocer el catálogo, conocer la cartera de derechos humanos con las que tenemos todos los individuos, ¿verdad? ¿Qué son los derechos humanos? Para poder saber cuáles son este catálogo que tenemos, es importante conocer en primer lugar qué es un derecho humano. Así es. ¿Verdad? Porque si no vamos a esa premisa, desconocemos a lo mejor cuáles son nuestros... O lo vemos muy ajeno a nosotros, ¿no? Exactamente. Definiciones de derechos humanos, hay tantas como estudios se han realizado en la materia, ¿verdad? Encontramos diversas definiciones de derechos humanos en diversas doctrinas, publicaciones. Sin embargo, podemos abocarnos a una idea del concepto de los derechos humanos que establece a lo mejor la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que es el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza del individuo, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos están establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en diversas leyes, los cuales el Estado está obligado no solo a reconocerlos, sino también a garantizarlos. Muy bien. Cuando hablamos pues de derechos humanos, también estamos hablando de que esos derechos humanos se puede denunciar a quién. ¿A quiénes? ¿A un funcionario público, a una empresa, a un particular
Es decir, yo, digamos, fui víctima de que se atentaron contra mis derechos humanos. ¿Quién es susceptible de poder hacerle una recomendación de que atentó contra mis derechos? Claro, bueno, la defensa de los derechos... ¿Lo puede hacer con una empresa? Perdón. Sí. Bueno, la defensa de los derechos humanos se establece que puede ser llevada a cabo por cualquier persona, ¿verdad? No tiene que, en algunas ocasiones, tener la capacidad. Puede ser una persona menor de edad, una persona incapaz, que por sí misma no puede hacer valer sus derechos humanos, pero otra persona o un grupo de personas o organismos pueden promover la defensa de estos derechos humanos. Muy bien, entonces cuando estamos hablando de que cualquier persona puede ser susceptible de derechos humanos, estamos hablando también que las personas de la tercera edad pueden ser más susceptibles de esta parte de los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos son igual para todos. Hay personas en situaciones de más vulnerabilidad, por ejemplo, las personas de la tercera edad, los niños, las niñas, los discapacitados. Estas personas tienen un trato especial y hay convenciones internacionales que protegen o le dan más valor a los derechos humanos de estas personas, por su grado de vulnerabilidad. En la vulnerabilidad, ¿quién la determina, por así decirlo? ¿Alguna instancia médica? Es decir, ¿podemos hablar de una persona que tiene un trastorno emocional también? Bueno, al hablar de discapacidades, hay discapacidades motrices, sensoriales, ¿verdad?, mentales. Por lo tanto, el trato que se le tiene que dar a estas personas no es diferente, pero es especial. Muy bien, pues vamos a un corte, enseguida regresamos con este tema de los derechos humanos y los métodos alternos de solución de conflictos. No nos deje, sintonícenos, seguimos con usted. C7 Mediación. Toda la información financiera y los retos y azares para construir y llevar tu negocio los plantea para ti Fabián Sánchez, con expertos que te brindan consejos y asesoría. C7 Negocios, lunes a viernes, 8 de la noche. C7 Jalisco. ¿Qué haces, mamá? Un pastelito. ¿Quieres? Comer en exceso alimentos endulzados causa obesidad y puede provocar enfermedades incurables como la diabetes. ¿Y tú? ¿Qué esperas para bajar la cantidad de azúcar que consumes? Cambiar es tu decisión. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Con el nuevo sistema de justicia penal en Jalisco, se facilita que las partes lleguen a acuerdos siempre que se reparen los daños causados. Las audiencias son públicas y en presencia de un juez. Ahora los procesos son más transparentes, rápidos y los trámites ágiles y sencillos. Nuevo sistema de justicia penal. Una transformación conjunta que genera confianza. Gobierno de Jalisco. Gobierno de la República. Si te mueves por las avenidas Patria, Acueducto, Vallarta o Guadalupe, te informamos que después de varios años de estar cerrada a la circulación, en el Gobierno de Jalisco tomamos la decisión de abrir el paso en la avenida Juan Palomar hasta Periférico. Ahora vas a notar que mejoramos la movilidad y agilizamos el tráfico en esta zona. Estamos poniendo orden en nuestras vialidades para que puedas llegar más rápido a tu destino y dedicarle tiempo a lo que de verdad importa. Gobierno de Jalisco. El bienestar comienza con la felicidad de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por eso, en Jalisco, ya creamos el Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que diseña y realiza acciones para asegurar que todos tengan una identidad y una familia donde puedan crecer, tener educación y una vida saludable. Conocer y garantizar los derechos de los niños es el primer paso para cambiar el futuro y darles una vida mejor a nuestros hijos. DIF Nacional. DIF Jalisco. Gobierno de Jalisco. Como mujer mereces ser respetada, tomar tus decisiones y ser feliz. Que nadie te pegue, te humille o te amenace. Que nadie te obligue a tener relaciones sexuales. Llama a Línea Mujer 01800 0068 537. Instituto Jalisciense de las Mujeres. Gobierno de Jalisco. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. El espacio que proporciona a la población asesoría y orientación para lograr un desarrollo personal y social.
más humano e integral en beneficio de las familias de Jalisco. C7 Sociedad, viernes, 6 de la tarde. C7 Jalisco. C7 Mediación. Pues seguimos con su programa C7 Mediación. Les agradecemos la atención de sus llamadas, de que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan en la página de internet. Le queremos decir también que el día de hoy se sigue con este programa de Mujeres Avanzando, que el gobierno del Estado de Jalisco y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco llevan con ustedes cada 8 días. En esta ocasión van a estar en la explanada Unidad Deportiva Miramar, Puerto Manzanillo y Puerto México en Zapopan, Jalisco. Les recordamos que en este espacio usted puede llegar y preguntar sobre cómo se realiza el método alterno, cómo puede llevar una mediación, incluso cómo puede hablar con sus vecinos para tratar de no generar tantos conflictos, poder platicar de las cosas que les generan malestar entre vecinos, la parte social, incluso la parte económica. Pero bueno, ahí van a estar ellos a partir de ahorita hasta las 4 de la tarde, ojalá nos pueda visitar. Bueno, pues seguimos con nuestro invitado, el tema derechos humanos, un tema interesante y particularmente vinculándolo con este asunto que hablamos de los métodos alternos de solución de conflictos. Licenciado Guillermo, ¿cuáles serían los casos que podríamos hablar que han tenido mucho éxito cuando han sido llevados estas recomendaciones a la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué casos de éxito podemos decir que han tenido buen resultado, buen fin? Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conoce de violaciones de todos los derechos humanos, emite recomendaciones a las autoridades, pero señalar cuáles son los casos de éxito, yo creo que más bien es identificar cuál es el derecho humano violado, para que la autoridad lo identifique, para que la autoridad cambie los mecanismos y las actuaciones que violaron ese derecho humano para la no repetición, ¿verdad? Una estadística de cuáles son los derechos más violados, yo creo que sería ocioso mencionarla, sino más bien cómo la autoridad ha cambiado su actuación para la perfecta protección y aplicación de los derechos humanos. Sí, claro, cuando hablo un poco de casos de éxitos me refiero, por ejemplo, ¿qué le puede dar certidumbre a la población que diga sí me van a hacer caso? En estos casos pareciera que sí hacen caso, pues, porque bueno, también ha habido situaciones que yo me he enterado de personas que dicen, no, pues, metí mi queja hace mucho tiempo y no le hicieron caso, etcétera. Por eso comentaba, por así decirlo, en qué situaciones la gente ha quedado satisfecha por la recomendación que se ha hecho por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, tanto la Comisión Nacional como la Comisión Estatal reciben diversas quejas, ¿verdad?, sobre diversas materias. Y a lo que yo tengo entendido y he estado observando en los documentos que emiten estas instancias, el seguimiento que se les da es un seguimiento adecuado. En muchas ocasiones las personas creen que se violan sus derechos humanos, pero no es tal, ¿verdad? Por lo tanto, cuando acuden a estas instancias, platican con personas y les dan la orientación si efectivamente hubo una violación o no una violación de los derechos humanos. Sin embargo, también, doctor, hay que identificar que tenemos en nuestro país otra forma para defender nuestros derechos humanos, que es el juicio de amparo, ¿verdad? Qué interesante. No únicamente para la defensa de la protección de los derechos humanos es a través de la Comisión Estatal o de la Comisión Nacional, sino mediante el juicio de amparo, cualquier ciudadano puede promover la defensa de sus derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. En el caso de yo como ciudadano, ¿en qué casos pudiera ser muy susceptible de que vaya y presente una denuncia o una queja de derechos humanos? O sea, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Ante quién? ¿Paso 1, paso 2? El procedimiento ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es presentar directamente en las oficinas de la propia comisión o, sin embargo, también a través de medios electrónicos una queja. La queja ya es integrada a un expediente. Una visitaduría va a empezar a analizar el tema, se les pueden pedir pruebas, pide el informe a las autoridades correspondientes y se hace la investigación para ver si hubo una violación o no violación a los derechos humanos
y si en su caso lo hubo, se emitirá una recomendación para que la autoridad restituya los derechos humanos y la no aplicación de nueva cuenta de esta violación, la no repetición del acto. Me enteré en alguna ocasión que ya también está tocando casos en el ámbito laboral, el asunto de los derechos humanos. Bueno, es que los derechos humanos no únicamente se aplica a un procedimiento o a una detención ilegal, sino también puede haber violaciones a los derechos humanos en el ámbito laboral. Sí, digamos, claro, porque regularmente yo sabía que era ¿cómo le llaman? Conciliación arbitraje, ¿no? Sí. Les manejaban el asunto, pero el otro día me enteraba que ya a algunos funcionarios públicos se les está metiendo aspectos laborales a partir de la violación de los derechos humanos del área laboral en algunos ámbitos de gobierno incluso. Claro, por supuesto, doctor. Y aquí hay que tener muy presente que además de los instrumentos con los que contamos en nuestro país, ya sea una queja en la Comisión Nacional o Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dependiendo de las autoridades que estén involucradas, o también mediante un juicio de amparo ante los juzgados de distrito federales, también una vez que se agota todo el procedimiento, estas violaciones, estos procedimientos, se puede presentar una petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ya una instancia internacional que va a observar una violación de los derechos humanos y puede obligar al Estado mexicano para que cumpla cierta obligación. Yo escucho mucho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso casi cada vez que se habla de derechos humanos se habla de esta comisión. ¿Esta comisión quién es? ¿Quién las formó? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo saber de ella? Bueno, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se crea a través de la Organización de los Estados Americanos. Forma parte de este organismo internacional continental, se encuentra en la ciudad de Washington, D.C. Ahí se encuentra establecida la Comisión Interamericana. ¿Y yo como ciudadano cómo puedo ingresar a ver qué hace esta comisión? Bueno, las funciones de la Comisión Interamericana están establecidas tanto en el reglamento como en el estatuto de la Comisión Interamericana. Sin embargo, en su página de internet de la Comisión es muy clara, está perfectamente detallada las funciones, los alcances y el procedimiento que se debe de llevar para someter una petición a la Comisión. Así es. El elemento indispensable es que se hayan agotado todos los medios anteriores que prevé el Estado. Imaginemos, en el caso de nuestro país, si hay una violación a los derechos humanos en un procedimiento judicial, por ejemplo, no una vez que se emite una resolución por parte de un juez de primera instancia, se puede someter el caso a la Comisión Interamericana, se puede presentar una petición por esta violación a los derechos humanos en la sentencia. Lo que se debe de hacer es agotar todos los recursos internos que existen en el Estado antes de promover esta petición, que es mediante el recurso de apelación, el juicio de amparo, el recurso de revisión, y una vez que se hayan agotado todos los recursos internos, ahora sí se puede promover una petición a la Comisión. Estamos hablando de derechos humanos y también es muy importante mencionar, en este caso, por ejemplo, un centro privado como el que usted representa, el Centro Privado 42, que está debidamente acreditado en el Instituto de Justicia Alternativa. Así es. ¿Cómo pueden orientar a las personas? ¿Cómo pueden llevar esta información a la gente, digamos, en la cotidianeidad para que ustedes como centro que les llegue esta información a estas personas? O sea, claro. ¿Cómo pueden asesorarlos? Bueno, nosotros invitamos a cualquier persona que tenga una duda de una violación a sus derechos humanos para que acudan con nosotros, platicamos con ellos, los ponemos en un contexto claro si efectivamente hubo una violación o no hubo una violación a sus derechos humanos y los procedimientos que podemos llevar a cabo para restituirle sus derechos fundamentales. Bueno, pues entraríamos al asunto de las llamadas. Le agradecemos mucho que usted nos esté llamando en este momento. Le recordamos que los teléfonos del estudio son 30-30-5307. Estamos hablando hoy de derechos humanos y estamos hablando del asunto de los métodos alternos, cómo se van llevando a la par este tema. Respondemos a algunas de sus llamadas. El licenciado Sergio dice, es necesario que la Comisión de Derechos Humanos trabaje más fuertemente para que esto se haga cumplir, ya que existe temor por la población cuando se denuncia
el abuso por parte de una autoridad o empresa. Era de lo que hablábamos. Exactamente. Es decir, aquí hay un asunto de temor. La gente dice, bueno, si me meto a denunciar, ¿hasta dónde va a llegar esta denuncia? Y va a llegar a un punto de resolverle o que me escuchen. Era precisamente por eso el asunto de que hasta dónde esto daba certidumbre a la gente, el asunto de los derechos humanos. Claro, pero si en el caso, doctor, de que hay una violación a los derechos humanos y esta persona dice, tengo temor de presentar una queja ante la Comisión Estatal o la Comisión Nacional o promover un juicio de amparo para que se me restituyan estos derechos fundamentales y no se hace por temor, por la violación quedó, ¿verdad? Entonces yo creo que en un Estado de Derecho debemos nosotros los ciudadanos de promover estos recursos, de promover estos juicios para que la propia autoridad conozca que hubo una violación y que está obligada a respetar los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales. En este caso, cuando hablamos de un centro privado, entonces, ¿tiene alguna metodología, alguna información escrita para hacerle llegar a la población con respecto a sus servicios en este Centro 42? Sí, bueno, nosotros tenemos documentación y en la página de las redes sociales. ¿Cuál sería su página? Perdón, ¿cuál sería su página? En la página de las redes sociales es Centro Privado 42. Así lo identifican en Facebook. ¿O en Facebook, Centro Privado 42. Ah, muy bien. Así. Ahí pueden encontrar. Y ahí encuentra diversa información con la cual contamos nosotros, que se la ponemos a disposición de las personas para que conozcan nuestros servicios, conozcan cómo los podemos ayudar, asesorar para resolver su problema. Muy bien, seguimos con las llamadas, si nos permite, maestro. Sí, claro. Dice, habla la señora Esther, me interesa saber un poco más sobre derechos humanos en cuanto a las personas con discapacidad, precisamente lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Creo que muchas veces se ejercen o no se ejercen de una manera transparente, ya que en las calles parece que no se les respeta a veces estos mismos derechos humanos a estas personas con discapacidad. ¿Qué le puede decir a la señora Esther? Bueno, aquí la casuística no es muy clara. Me gustaría platicar con ella en lo particular para conocer su caso, poder orientar, ver esta discapacidad, de qué se trata, ¿verdad? Si es sensorial, motriz, mental, cuál fue la violación, cómo la podemos asesorar, inclusive le podemos proporcionar cierta información, obsequiarle algunas copias de tratados internacionales que hablan específicamente de la protección de estas personas en un estado de vulnerabilidad. Incluso ya hay leyes que, si nos pudiera platicar un poquito sobre estas leyes que ya respaldan o avalan a las personas que tienen estado de vulnerabilidad. Enseguida, claro, si nos pudiera platicar de esto, pues regresamos en un momento, estamos hablando de derechos humanos, gracias por acompañarnos, no nos deje de sintonizar, en un momento venimos. Gracias. C7, mediación. La ciudad es de todos. Si andas en auto, antes de abrir la puerta, asegúrate que no vengan ciclistas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Gobierno de Jalisco. Argentina, invitada está entre poesías y versos al gran Cerati. Recordarás y una vuelta por el universo darás. Ven a descubrir la magia de la FIL junto a C7 Cultura, que es parte de ti. En C7 Transparencia podrás conocer sobre tu derecho a la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de tus datos personales. C7 Transparencia, todos los martes, 10 de la mañana. C7 Jalisco. ¿Eres estudiante de una escuela de educación superior pública? ¿Te gustaría recibir un apoyo de 750 a 1,000 pesos mensuales durante un año? La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Coordinación Nacional de Becas te invitan a participar en la convocatoria Manutención Antes Pronaves. Convocatoria abierta del 20 de octubre al 20 de noviembre. Bases en cicit.jalisco.gov.mx. Innovador, talentoso, competitivo.
Gobierno de Jalisco. A las 8:30 de la noche, Alfonso Javier Márquez tiene para ti Noticias de Verdad. De forma clara y diferente, conoce a fondo lo más importante del acontecer diario. Noticias de Verdad. C7 Jalisco. Sí, sí me dijeron, mamá, pero ya no pude. Mamá. Mi amor, ¿te puedes ir a ver la tele, por favor? Esta realidad no es fácil de ver. Más del 80% del abuso sexual infantil es cometido por un familiar o conocido. Negarlo no va a protegerlo. Actuar, sí. 25.1 C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de la C. Los directores. José Ángel Gutiérrez te invita a conocer las líneas no escritas de la prensa local con Los directores. Todos los miércoles, 6 de la tarde. C7 Jalisco. C7 Mediación. Pues seguimos aquí con su programa C7 Mediación con el tema precisamente de derechos humanos. En este momento vamos a entrar precisamente a hablar los derechos humanos y los métodos alternos de solución de conflictos. ¿Cómo se combinan estas dos grandes áreas de este nuevo modelo de justicia penal? Por lo pronto quisiéramos hacerles una atenta invitación a que nos acompañen. Les recordamos que el Instituto de Justicia Alternativa, el Gobierno del Estado de Jalisco, ambas entidades llevan un programa itinerante en varios municipios de Guadalajara que lo hacen cada 8 días y precisamente este programa se llama Mujeres Avanzando. El día de hoy van a estar en la explanada Unidad Deportiva Miramar, Puerto Manzanillo y Puerto México, en Zapopan, Jalisco. Ahí los esperamos para que, usted vaya y se informe sobre este asunto de los métodos alternos, dudas que tenga sobre cómo llevar este método bondadoso de hacer justicia en México. Y estarán desde este momento hasta las 4 de la tarde recibiéndole a usted todas sus dudas que pueda tener. Licenciado, sí. Los métodos alternos, los derechos humanos, ¿cómo se vinculan estas dos grandes áreas del nuevo modelo de justicia penal? Claro, doctor, dentro de bajo los derechos humanos encontramos el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho humano que tenemos todas las personas, ¿verdad? Ya sea por el método tradicional o inclusive también a través de los métodos alternos de solución de conflictos. Este derecho al acceso a la justicia, si bien está establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también está señalado en diversos instrumentos internacionales, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta declaración se señala en el artículo 10 que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad. Importante, la palabra igualdad, en estas definiciones, en estos derechos humanos que están establecidos en los instrumentos internacionales, encontramos coincidencias a los principios de los métodos alternos. Por ejemplo, como mencionaba ahorita, toda persona tiene derecho en condiciones de igualdad, un principio de los métodos alternos, de ser oída públicamente con justicia por un tribunal independiente e imparcial, otro principio de los métodos alternos, para determinar sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación en su contra. Entonces, encontramos coincidencias entre los derechos humanos del acceso a la justicia a los principios de los métodos alternos. Por lo tanto, podemos señalar que el legislador jalisciense, al publicar la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, no imaginó principios ideológicos, sino también los tomó de los instrumentos internacionales, de las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano por ser parte de estos instrumentos internacionales.
Por otra parte, la Convención Americana de los Derechos Humanos establece en el artículo 8.1 que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías, otro principio de legalidad, dentro de un plazo razonable por un juez o por un tribunal. Perdón, licenciado, cuando hablamos de plazo razonable, ¿de qué estamos hablando? De las temporalidades para dar respuesta. Por ejemplo, cuando se presenta un procedimiento no puede haber un retardo injustificable para la continuidad de este procedimiento. O sea, la persona puede estar segura de que va a haber un plazo para que se le pueda dar respuesta. Exactamente. Incluso en una ocasión estaba pasando yo precisamente por la Comisión de Derechos Humanos y veo que hay que están las 24 horas del día. Exactamente, recibiendo quejas. Prácticamente todo el día, ¿verdad? Toda la noche. El día. Así es. Por lo tanto, sin duda, los derechos humanos y su vinculación con los métodos alternos de solución de conflictos nos llega a identificar y poder señalar claramente que los métodos alternos es un derecho humano al acceso a la justicia. No únicamente el individuo como dueño de su propio problema, como dueño de su propia litis, él tiene este derecho de escoger las dos vías de cómo se va a solucionar su problema, a través del método tradicional o a través de un método alterno. Sí, incluso habíamos visto, o por lo menos en muchos momentos nos ha tocado ver que a veces el método tradicional cuestiona los métodos alternos. Es decir, pareciera como que les están quitando mercado laboral a los abogados. No sé, ¿esto qué nos puede decir? O sea, ¿qué mensaje le puede decir a los abogados precisamente que este método, los derechos humanos, los métodos alternos, no le está quitando mercado laboral, sino que le está abriendo un repertorio de servicios más amplio, ¿no? Claro, en el Centro Privado 42, en el cual yo pertenezco, que estamos varios abogados, nosotros tenemos la idea clara de que a través de estos métodos alternos podemos tener inclusive hasta más trabajo, podemos ayudar más a las personas. Es muy interesante, ¿no? Porque de repente la idea de que me voy a aventar un juicio 5 años y me va a dar más ganancias, como que es más bien un mito ya muy arraigado, ¿no? Claro, es un mito de abogados que tienen ideas un poco anteriores a estos nuevos, a la implementación de estos nuevos métodos, ¿verdad? Y yo creo que sí tenemos que cambiar los abogados esta concepción de un juicio largo, un juicio de cobrar muchos honorarios, o sea, inclusive en la cuestión económica, un buen método llevado de una manera adecuada, respetando los derechos humanos. Los derechos humanos no nomás es el acceso a la justicia, los servidores, los prestadores del servicio de los métodos alternos estamos obligados a respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución, en las leyes especiales, como en este caso la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y también en los tratados internacionales. No es únicamente un derecho humano que tiene la persona de presentar o acudir para el acceso a su justicia a un método tradicional, a un método alterno. También es una obligación del prestador llevar a cabo el procedimiento apegado a los derechos humanos. E incluso estamos hablando que ahora ya prácticamente en el nuevo modelo de justicia penal, ahora ya está la autoridad cuando llegas ya prácticamente te da la opción, ¿no? de utilizar el método alterno o seguir sobre el método tradicional. Sí, efectivamente. Ya también tiene derecho la persona a ser informada de esto. Claro, es que inclusive existe una tesis aislada de los altos tribunales de nuestro país que señala en el texto de la misma esta circunstancia de que la persona es dueña de su litis. Yo soy dueño de mi problema. Por lo tanto, yo tengo la decisión de escoger la vía por las cuales quiero resolver mi controversia. Sí, porque además tengo entendido que uno de los principios fundamentales o eje rector de los métodos es la voluntariedad de las partes, ¿no? Es claro, decir, por supuesto. No puede ser nadie obligado a llevar el método, sino las dos partes o todos los involucrados están de acuerdo a llevar este método, ¿no? Sí, la voluntariedad es uno de los principios fundamentales de los métodos alternos, tanto que está previsto en el artículo 4 de la Ley de Justicia Alternativa, este principio de la voluntariedad. Pero la voluntariedad también no únicamente viene implícita al citar a las dos personas, también llegar a convencer a estas personas de las bondades, de los beneficios de los métodos alternos, es parte fundamental del trabajo de nosotros, de los prestadores. Si una persona llega al centro privado y no se le da una debida explicación de los beneficios, pues
pues él no va a tener la voluntad de continuar. Él a lo mejor dice, pues mejor que me demande. Prefiero un método tradicional porque yo veo que esta persona no está capacitada. Entonces, en cualquier momento puede violar inclusive derechos humanos. Por lo tanto, es una obligación del prestador llevar a cabo su procedimiento respetando los derechos humanos. Y entonces aquí estamos hablando de que su centro de mediación o su centro de mediación privado debe de tener gente altamente capacitada cuando está trabajando con la susceptibilidad de las emociones de la gente, ¿no? Por supuesto. Por lo tanto, nosotros en el Centro Privado 42 hemos estado capacitándonos constantemente a través de diversos cursos que emite el propio Instituto de Justicia Alternativa, como por otros cursos ajenos al instituto, pero por nuestra cuenta nos seguimos preparando. Sí, aquí esto le puede dar mucha certidumbre a las personas, ¿no? De que, por ejemplo, si yo voy al centro privado, sé que va a estar gente ética, responsable y sobre todo profesional, que va a recibir un caso en donde yo me voy a sentir atendido, escuchado y que voy a poder llevar una respuesta favorable de mi problema, ¿no? Efectivamente, por eso es que tal vez en muchas ocasiones las personas no conocen bien estos métodos. Es labor también de nosotros, de los centros privados, difundirlo en diversos foros. Yo soy profesor de la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Derecho, y yo a mis alumnos les comento constantemente la importancia de estos métodos alternos para que ellos, desde ahorita, desde su época de formación como profesionistas, ya tengan esta idea de cómo solucionar los conflictos. Tal vez hay asuntos que no se puedan resolver a través de un método alterno. ¿Cuáles serían estos, licenciado? Bueno, no se pueden resolver? La ley nos señala cuáles son las limitantes, en cuáles no, pero también en muchas ocasiones hay personas que inclusive al desconocer estos métodos o mal influenciados por sus propios abogados, prefieren el método tradicional, porque hay muchos abogados que inclusive desconocen estos métodos alternos. Cuando dice que hay muchos abogados, entonces no estamos hablando de que todavía hay alguna resistencia por algunos abogados entrar al asunto de los métodos. Sí, yo he comentado con algunos amigos abogados y me dicen, oye, pero ¿cómo en 2 o 3 sesiones pretende resolver un asunto, una controversia? ¿Cuánto vas a ganar por 2 sesiones? Pues aquí la situación es resolver la controversia, no cuánto se va a ganar. Efectivamente, en el Centro Privado 42 damos asesorías gratuitas, analizamos el caso en particular. Si las personas no tienen los recursos, hemos dado asesorías, hemos llevado mediaciones, conciliaciones de forma gratuita, pero también no somos una institución de beneficencia, también tenemos gastos y también, por lo tanto, cobramos honorarios en la mayoría de los casos. Muy bien. Cuando estamos hablando de los gastos, o sea, sí sería importante enseguida del corte que nos pudiera explicar, en este caso, un centro privado cómo opera a nivel de esos gastos y el Instituto de Justicia Alternativa cómo opera. Finalmente ambos dan el mismo servicio, claro. Solamente hay alguna distinción, imagino, en un centro privado que en el Instituto de Justicia Alternativa. Si gusta, al regresar del corte nos explica esto. Claro que sí. Muy bien, pues regresamos, le recordamos los teléfonos en el estudio, son 3030-5307, las redes sociales, estamos en ija.gov.mx, en las redes sociales de Facebook es Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. En el caso de Twitter es @hija_Jalisco. Llámenos, conéctenos, enseguida regresamos. C7, mediación. Si tu bebé presenta algún síntoma como cansancio fácil, falta de aire, coloración violeta en labios y uñas, sudoración excesiva, detención del crecimiento, infecciones frecuentes en vías respiratorias, bajas palpitaciones o desmayos, tu hijo puede padecer una cardiopatía congénita. Consulta a tu médico. Si se atiende oportunamente, 8 de cada 10 de los casos tienen solución médica favorable. C7 Jalisco y la Asociación Civil Tayari te invitan a informarte. La ciudad es de todos. Si andas en auto, no invadas los cruces peatonales ni espacios para bici. Respeta a los demás. Comparte la calle. Gobierno de Jalisco. Una
espacio de diálogo inteligente sin lugares comunes. La pluralidad sin adjetivos, donde los temas se analizan de diversos puntos de vista y se ponen a debate sin cortapistas. Estación Central, lunes a viernes, 5 de la tarde. C7 Jalisco. Oiga, don, ¿qué me alcanza con $1? Pues te alcanza para mi bici, el nuevo sistema de transporte público que te hará cambiar tu forma de viajar por la ciudad, sin estrés, sin contaminar y sin buscar estacionamiento. Además, están bien bonitas, te hará estar bien y hasta te sirve para hacer pierna. Y solo cuesta $1 diario la membresía anual. ¿Es eso? ¿O un chicle? Inscríbete en mibici.net, Gobierno de Jalisco. La UNAM y la UNESCO te invitan al primer foro de alfabetización mediática e informacional en Latinoamérica y el Caribe. Participa con investigadores y profesionales en conferencias, mesas de debate y talleres donde plantean los desafíos que, sobre el tema, enfrenta la región. Te esperamos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco los días 10 y 11 de diciembre. Regístrate en www.foroamilac.org. Comparte con nosotros una nueva era en medios. Adultos mayores en bienestar. Valores. Yo empecé a trabajar a los 18 años. Yo tengo trabajando aquí casi 55 años, pero tengo 74 de servicio. Siempre debemos de tener una motivación. Ahora manejo los grupos especiales de la escuela. Yo les daría como mensaje que los que trabajan, trabajen hasta que ya no puedan. Que soy una enamorada de mi trabajo. El valor del trabajo está en DIF Jalisco. ¿Conoces los nuevos alcances de la televisión? ¿Cuáles son los retos ante las nuevas formas de consumir contenidos audiovisuales? ¿Cómo interactúan los múltiples dispositivos frente a esta revolución televisiva? Expertos de medios de comunicación de América y Europa, reunidos para dialogar y debatir acerca de la nueva forma de darle play a lo que quieres ver. Octavo Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. TV Everywhere. Televisión en todas partes. 1, 2 y 3 de diciembre. Expo Guadalajara. C7 Mediación. Pues regresamos a nuestro último segmento, este tema del día de hoy que nos ocupa, los métodos alternos de solución de conflictos y los derechos humanos. Tenemos con nosotros al maestro Guillermo Olveda García. Él representa al Centro Privado número 42, un centro privado que está certificado por el Instituto de Justicia Alternativa. Antes de pasar, maestro, a la pregunta que le hacíamos hace un momento, haríamos lectura a una de las llamadas que nos hace la señora Cristina Estrada. Dice, ¿hasta qué punto la violencia intrafamiliar es mediable? Punto interesante. Sí, bueno, y aquí muy común ahorita en el ámbito social, ¿no? Claro, aquí sería a qué grado fue esta violencia intrafamiliar, ¿no? Si fue únicamente como antecesora de otro conflicto que puede existir, o sin embargo, o también con el grado de la violencia, o sea, todo es violencia intrafamiliar, pero conocer perfectamente el caso, cuál fue la agresión, cuál fue el motivo, si hay una separación de personas ya, para poderlos ayudar. Yo sí me gustaría platicar con esa señora. Si me dejan su teléfono o si está el teléfono, yo más tarde me comunico con ella para poderla ayudar. Sí, claro. De hecho, sería muy interesante que nos acompañara en estos días, nos siga en los programas que vamos a tener posteriormente, ya que vamos a llevar aquí un simulacro de mediación, es decir, va a ser un espacio donde usted va a ver cómo se hace una mediación en vivo, cuál es el mecanismo, para que usted pueda incluso en algún momento llevarlo esto a su vida cotidiana y buscar la manera de que lo pueda llevar en un momento dado a algún problema que usted tenga. Esté pendiente, en próximos días vamos a hacer aquí una mediación en vivo, en directo. Qué interesante. En todo su esplendor. Va a estar aquí la mesa, van a estar aquí los involucrados, va a ser situaciones reales, personas que van a estar hablando sobre precisamente este asunto de la mediación, cómo llevarla, cómo poderla llevar a un buen fin. Entonces, sí, sería muy interesante, es muy interesante estos ejercicios que ustedes hacen para que el amplio auditorio de este canal observe cómo se lleva a cabo una mediación, y no le tenga miedo, que vea las bondades y cómo se puede resolver un conflicto que tal vez en un método tradicional
pudiera ser de muchos años, de mucho desgaste económico, emocional, y a lo mejor en unas 2 o 3 sesiones se puede solucionar de una manera amistosa, ganando las dos partes, ¿verdad? Yo los felicito realmente por estos ejercicios, por estos programas que yo los sigo constantemente, en ocasiones no en vivo por los compromisos laborales, sino ingreso a la página de C7, ahí estoy observando constantemente los programas ya grabados que se encuentran. A mí me parece muy interesante y lo recomiendo ampliamente. De hecho, usted puede seguirnos, le repetimos, en las redes sociales, pero también en lo que viene a ser YouTube hay un canal precisamente del Instituto de Justicia Alternativa, ahí me suben los programas, si usted lo quiere ver, si quiere tomar datos que se le hayan pasado. Y hablando precisamente de estos ensayos, también hay que recordarle a usted que el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco tiene un módulo, es un stand en las fiestas, en lo que es la Feria del Libro. En esta Feria del Libro usted también puede acudir, puede tener, buscar información con respecto a cómo funcionan estos métodos alternos, en dónde puede acudir. Le repetimos, en la Feria del Libro, pues ahí está el Instituto de Justicia Alternativa, búsquelo, le van a regalar ahí alguna información que le pueda dar claridad sobre este asunto de los métodos alternos. Claro. Licenciado, cuando estamos hablando de mediación también estamos hablando de qué pasa con esta figura que debe de ser un personaje, me refiero al mediador, un personaje altamente capacitado porque bueno, está tratando con emociones, está tratando con una problemática a flor de piel. Claro. Yo como usuario de un servicio puedo confiar en un mediador que está en un momento en donde tiene que equilibrar los intereses de ambas partes. ¿Yo puedo confiar en una persona así? Claro, los mediadores los prestadores de estos servicios, de los métodos alternos de solución de conflictos, que estamos certificados por el Instituto de Justicia Alternativa, para lograr esta certificación pasamos una serie de requisitos, una serie de pruebas que demuestran nuestra capacidad. Por lo tanto, las personas tienen que tener certeza de que cuando acude a un centro privado, la persona que los va a atender, en primer lugar, los va a saber escuchar, va a entender su problema, va a ser una persona que va a actuar de forma imparcial, va a utilizar y va a hacer valer todo el procedimiento tal y como está en la ley, siguiendo los principios y también aplicando los derechos humanos, observando los derechos humanos dentro del procedimiento, dando la atención especial a las personas con alguna vulnerabilidad, ¿verdad? Por lo tanto, sí estamos capacitados y estas personas tienen que darnos este voto de confianza, de acudir a los centros privados para platicarnos su problema, ayudarlos, mandar la invitación a la otra parte para que acuda y en las pláticas y en las sesiones subsecuentes tratar de lograr un arreglo definitivo a su controversia. Y aquí definitivamente es un proceso transparente, porque bueno, tengo entendido que no pueden mandar un representante las partes, ¿no? O sea, tienen que ir directamente a los involucrados y ellos deben de resolver el problema directamente, ¿verdad? Claro, no hay aquí mi representante, mi carta poder, Sí, no, nada aquí de es esto, personal, ¿verdad? No hay ninguna opacidad, todo es transparente, en la mesa estamos las dos partes, el mediador o el conciliador, que va a ayudarlos a resolver su problema. No hay un expediente oculto, no hay una... Es importante eso. No hay, exactamente, no hay un expediente oculto, no hay pláticas. La plática calada. Por aparte, no, todo es transparente. El refresco al Exactamente, funcionario. no, desde un principio se les ponen las reglas, se les despide el respeto entre las partes, conducirse con la verdad, conducirse con respeto entre ellos, ¿verdad? Se fijan los honorarios también en ese momento para que las partes conozcan cuáles van a ser los honorarios del centro privado. Bueno, esto es interesante, muy bien. Precisamente aquí hay una llamada del señor Jesús Ortiz, creo que es muy interesante esta llamada. Dice, sabemos que en algunos países esta forma de hacer justicia no prosperó. Aquí en Jalisco, ¿qué podemos esperar para que esto no suceda? Sabemos que hay países donde ahora van de regreso, el método no funcionó. ¿Qué pasó? ¿Y qué le podemos decir al señor Jesús Ortiz? Yo le digo al señor Jesús Ortiz que el Instituto de Justicia Alternativa ha estado trabajando, nosotros lo vemos, nosotros lo conocemos, que está trabajando de una manera muy adecuada, está
capacitando constantemente a los prestadores del servicio, a las personas que obtienen las certificaciones, porque realmente obtuvieron los requisitos, tienen la capacidad de conocimientos intelectual y también sensorial de resolver esas controversias. Yo creo que los resultados en los próximos años se van a dar al ver cómo baja el índice de los juicios que se llevan en los tribunales y cómo los métodos alternos, los centros privados o los centros públicos empiezan a llevar más asuntos. Si bien hay casos en donde en algunos países no ha dado resultado, también podemos voltear a países donde realmente están dando resultados. ¿Cómo en qué países? Sí Estados Unidos resuelve la mayoría de sus conflictos a través de métodos alternos. Ah, sí. Sí, entonces voltear a ver qué hacen los otros países, cómo se están desarrollando, para copiar lo bueno, no voltear a los países que fracasaron en ese sistema, a lo mejor voltear a verlos únicamente para ver en qué fallaron, para nosotros no llevarlos a cabo. ¿Verdad? No, y aquí lo interesante, licenciado, no sé usted qué piense, es que estamos desafortunadamente o afortunadamente frente a un paradigma totalmente distinto de hacer justicia, donde siempre había una tercera figura donde resolvía y dictaba sentencia, y ahora las partes son las que resuelven su problema, pero lo más interesante, nos pudiera platicar, ese acuerdo se entiende que se le llama, se eleva a nivel de categoría de sentencia ejecutoriada, es decir, que lo que las partes ahí resuelven, posteriormente el juez lo hace valer, es decir, es como si fuera ese acuerdo es como si fuera un juicio ya terminado, ¿no? Sí, una vez que se desarrolla la actividad de conocer el conflicto, de tratar de cómo se soluciona, buscando las diferencias, pero también las coincidencias de las partes, cómo podemos resolver este problema. Se celebra un convenio que firman las partes, en ese momento lo pueden revisar, lo pueden analizar y posteriormente, si están de acuerdo en el convenio, se firma y al firmarlo ya termina la voluntariedad de estos métodos alternos. Ya los compromisos contraídos ya en el convenio, una vez que debidamente sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa, ya se eleva a una categoría de sentencia ejecutoriada. Ya ahora sí hay una obligación de las partes a dar cumplimiento a ese convenio, a lo estipulado en ese convenio. Y si en ese convenio, por así decirlo, no estoy muy de acuerdo, se puede hacer, entonces tengo entendido una remediación, es decir, se puede estar restableciendo el convenio hasta que las partes queden satisfechas. Sí, pero aquí lo importante, doctor Blas, es fijar perfectamente los términos en el primer convenio que se celebre, porque uno de los principios fundamentales de la justicia alternativa es la inmediatez, la agilidad del procedimiento. Entonces, si nos vamos a una remediación, volver, pues otra vez se van a hacer procedimientos largos, entonces no va a tener este beneficio principal de los métodos alternos, que es la agilidad de la resolución. E incluso, bueno, tengo entendido lo que le llaman, no soy yo abogado, pero lo que le llaman la economía procesal, es decir, todo lo que se ahorran en papelería, tiempo de trabajo, tiempo a nivel de estrés, todo lo que se reduce a partir de que solamente un juicio no se lleve al cabo, ¿no? Sí, y la flexibilidad. La flexibilidad, uno cuando lleva un procedimiento tradicional, no le indica al juez a qué horas quiere la audiencia. Claro. El juez la cita a la hora de su agenda. Sin embargo, en un método alterno, las partes acuerdan en los horarios de las citas. En muchas ocasiones conocemos los que litigamos y nos señalan una audiencia, pues bueno, el horario de labores es de 9 a 3 de la tarde y en esas ocasiones muchas veces las personas que tienen que ir a la audiencia están laborando, por lo tanto pierden un día laboral o tienen que pedir alguna autorización para poder faltar a su trabajo. Sin embargo, en los métodos alternos podemos hacer las audiencias, podemos llevar a las 6 de la tarde, inclusive hasta los sábados, si hay personas que están por sus cuestiones laborales, en el Centro Privado 42 los podemos recibir inclusive los días sábados. Muy bien. Licenciado Guillermo, pues llegamos a la conclusión del programa. Le queremos agradecer la presencia que tuvo precisamente su favor de su asistencia aquí. ¿Algún mensaje que quiera decirle al público? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo pueden buscar? ¿Qué redes, qué teléfonos? Que nos hiciera a favor. Bueno, el Centro Privado 42 está localizado en la calle Garibaldi, número 722, despacho 16. Estamos entre Avenida Federalismo y calle Puebla, en la colonia Villaseñor. El teléfono es el 3342-5018. Ahí los atendemos
para sus problemas, con todo gusto. Pues muchas gracias, reitero, Doctor, muchas gracias. muchas Aquí lo gracias. esperamos en otro momento. Decirles a ustedes que bueno, pues con esta forma terminamos el programa el día de hoy. Le mandamos un saludo muy cariñoso a nuestra compañera Jessica, espero que se recupere, está todavía malita, pero yo creo que ya la siguiente semana la tenemos el día de hoy aquí. O si no, bueno, trataremos de mandarle los mejores deseos para que se recupere. Le mandamos también el mensaje de que reiteramos que el Instituto de Justicia Alternativa tiene un módulo en la Feria del Libro, ojalá pueda asistir, el programa de Mujeres Avanzando, hay una actividad muy amplia por parte del Instituto de Justicia Alternativa. Le pedimos, bueno, que visite las redes sociales, nos busque, nos hable y trate de comunicarse y darnos sus puntos de vista y sus dudas. Por lo pronto, pues le agradecemos la presencia de este programa y recuerde que siempre es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Muchas gracias, nos vemos la siguiente sesión.